Ahí ya estamos grabando y vamos a ir a compartir pantalla. Muy bien, ¿me escucho bien? Sí, profesora. Sí, perfecto. Bueno, antes de que iniciáramos la ronda de las presentaciones de cada uno de los grupos respecto de las temáticas que se les había asignado, habíamos iniciado una actividad que tenía que ver con la definición estratégica de algunas tomas de decisiones dentro de las organizaciones y realizamos como punto de partida un ejercicio en donde pusimos un caso en donde ustedes tenían que decidir qué persona se quedaba o abandonaba, en este caso el bote, para poder sobrevivir en una isla después de un, ¿cómo se dice? Como de un naufragio o de un desperfecto que había sufrido un barco. ¿Se acuerdan de esa situación? En esa oportunidad, el caso era Sí. que había que definir en base a distintos criterios, ¿verdad? Con quiénes nos quedábamos para poder seguir existiendo dentro de esta travesía o dentro de esta batalla por la subsistencia. Y nos dimos cuenta de que el mayor dilema era tener que decidir quién seguía con vida y quién no, po, ¿ya? Entonces yo les mencionaba que a veces ese tipo de experiencias así de extremas también las viven los gerentes o los dueños de las organizaciones, en particular cuando tienen que tomar decisiones que son altamente drásticas para poder, en este caso, hacer que la empresa siga existiendo o, en este caso, tomar la decisión de redefinir algunos planes, estrategias, recursos, contratar o no contratar más personal, hacer que la empresa se pase de una empresa que es más bien manual, ¿verdad? Y que utiliza mucho recurso humano a una empresa que tiene mayor tecnología, por ende los procesos son mucho más automatizados. Entonces, lo primero que nosotros, ¿por qué estoy partiendo con este como entre comillas repaso? Es porque el trabajo que ustedes tienen que hacer, donde ustedes tienen que crear una empresa ficticia, también ustedes van a tener que identificar cuál es el punto de partida de esa empresa que ustedes quieren armar, definiendo cuál es el hoy, cuál es el futuro, cómo la proyectamos, ¿verdad? Y tomando ese tipo de decisiones que a veces pueden parecer riesgosas, pero que en el fondo pueden asegurar la permanencia de una compañía, de una empresa o de una pyme dentro del mercado. Entonces, lo más importante es saber para quién nosotros vamos a vender un determinado producto o algún bien o alguna actividad que vayamos a desarrollar, que puede ser también un servicio. Tenemos que pensar en el hoy, cómo estamos hoy, qué es lo que estamos ofreciendo, cuál es nuestro sello distintivo, cuáles son nuestros competidores. Después tenemos que pensar en qué es lo que queremos hacer para poder alcanzar una posición deseada, ¿verdad?, dentro del mercado. Y después tenemos que pensar en el cómo lo vamos a desarrollar para poder ir asegurando esta permanencia, el crecimiento y el avance de nuestra organización. Entonces ustedes tienen que identificar el negocio, integrar, hacer una integración de las habilidades y características que tienen las personas que están partiendo con este negocio. Idealmente, todas las organizaciones tienen como una base sólida que se ampara en la misión, en la visión o en los valores organizacionales de las compañías, que son los que definen por lo general los socios fundadores o el personal que, ¿verdad?, el directorio o el dueño o el que tiene la idea y que en este caso la quiere hacer. Profesora, Dígame, mi compañera dice si la puede dejar entrar. espérame, es que aquí, ahí la dejé entrar, ya. Que antes me salieron dos personas para admitir y las admití, pero no sé por qué después las rechacé. Ya, ahí estamos entonces.
Entonces, una vez que uno define esa misión y esa visión, esa es como la base sobre la cual nosotros vamos a identificar con quiénes queremos trabajar, cuáles son los comportamientos que nosotros queremos potenciar o que queremos que la gente que trabaja con nosotros vaya expresando, cuáles son los valores organizacionales. Cuando hablamos de valores, hablamos de los mismos valores de las personas: honestidad, respeto por las personas, trabajo en equipo, colaboración. em, Pueden ser austeridad, discreción, va a depender del tipo de producto y servicio que vaya a comercializar, en este caso, la empresa o la microempresa. Y en base a eso, uno establece, ¿verdad?, estos criterios que van a ser como un marco regulatorio del comportamiento, porque una vez que nosotros identificamos cuáles van a ser esos valores organizacionales, los tenemos que llevar a comportamientos observables. Es decir, yo observo que tal persona cumple tales y tales comportamientos y eso me da cuenta de que esa persona es honesta o que esa persona es trabajadora en equipo, que es colaboradora, o que esa persona es creativa, porque va a depender, como digo, de la naturaleza de la organización, el tipo de valores que vamos a establecer y la misión y visión que vamos a definir también. Por supuesto que la misión y la visión, por lo general, la definen los altos directivos, porque son ellos los que quieren proyectar en el mercado qué es lo que quieren conseguir y qué es lo que quieren proyectar y crecer y hacer que el cliente, en este caso, identifique la marca con ciertos tipos de valores o ciertos tipos de comportamientos organizacionales, ¿ok? Y lo otro que tenemos que tener presente son la administración de los recursos o la asignación, es decir, qué recursos materiales tenemos, qué recursos intelectuales tenemos y qué recursos humanos tenemos. Los recursos humanos es qué personas tan altamente o medianamente calificadas componen nuestra organización o nuestro grupo para poder partir nuestro negocio. Me ha pasado mucho que a veces observo pequeños emprendedores que se juntan, ¿verdad? Por ejemplo, distintos ingenieros de distintas áreas de la ingeniería y se reúnen para poder armar una pyme. Entonces empiezan a decir, a ver, ¿qué es lo que podemos hacer? ¿Qué es lo que nosotros podemos construir o lograr? Hagamos un negocio. Entonces, claro, todas las ideas son buenas, todas siempre son buenas en la medida que son factibles de llevar a la práctica. Entonces, en la medida que yo hago reviso esa factibilidad, tengo que analizar cuáles son los factores internos que nosotros tenemos como equipo, es decir, cuáles son el complemento de conocimientos que nosotros tenemos, el complemento de habilidades con el cual contamos, qué tipo de tecnología es la que tenemos en estos minutos o, por ejemplo, de plataformas online para poder empezar a funcionar, cuáles son los valores que nos unen a nosotros, por ejemplo, un equipo de tres. Pensemos en tres ingenieros que quieren armar una pyme, perdón. Y tienen que estar de alguna manera los valores alineados y las necesidades también alineadas. Es muy difícil que un equipo pueda tener éxito cuando uno de ellos está como esperando que al otro se le ocurra, que el otro sea proactivo, es que el otro tiene mejores habilidades, porque ahí en el equipo se provoca un desequilibrio y un desbalance. Ahora, si uno de ellos quisiera ser, por ejemplo, el inversionista y dice, ya, yo pongo las lucas para que ustedes trabajen para mí, eso es lo primero que tiene que quedar claro, porque de lo contrario se va a provocar esta sensación de injusticia interna o de desequilibrio que mencionaba hace un ratito atrás, porque cuando tú te unes a otras personas para poder generar una plataforma de trabajo, lo que esperas es comunidad, es colaboración y que todos en el fondo estén como alineados y remen hacia la misma parte, ¿ya? Ahora, una vez hecho esos análisis internos en cuanto a recursos, todo lo que mencioné, que también hay más, uno tiene que hacer un análisis externo, es decir, ¿en qué mercado nosotros queremos mover nuestro producto? ¿A quiénes queremos llegar? ¿A quiénes nos queremos dirigir? ¿Quiénes son los competidores? Si hay competidores, ¿cuál va a ser nuestro sello distintivo para poder competir y asegurarnos, en este caso, clientes, no seguidores? Porque hoy en día se habla harto de seguidores, producto de esta cosa del Instagram, del Facebook o de Snapchat, pero la idea es que nosotros hablemos de clientes, porque uno no saca nada con tener 15.000 seguidores si tiene 100 clientes, pues no es mucho el negocio. Entonces hay que identificar variables externas al tipo de producto, tipo de negocio que nosotros queremos establecer. Tenemos que conocer cuáles son las tecnologías que ocupa la competencia, las estrategias de marketing que utiliza la competencia, qué tipo de profesionales altamente capacitados tiene la competencia para poder saber si nosotros le hacemos collera o no y vamos en ventaja o en desventaja respecto a la competencia. En particular, cuando tenemos competidores que son altamente competentes porque los hemos visto que se han mantenido por lo menos 3, 4, 5 años en el mercado y que tienen buenas estrategias de publicidad, la gente consume sus productos. En algún minuto creo que hablamos de WOM y pensamos en que WOM utiliza todas las situaciones de variables contextuales de un país que van ocurriendo y esa las utiliza y arma planes de marketing para que la gente diga, oh, sí, ahora fue el estallido social, después fue el apruebo o no apruebo, estoy hablando en el caso de Chile, pero yo he notado que WOM
es uno de los empresas o compañías de telefonía o de venta de equipos móviles que justamente se empeña en utilizar variables del contexto a su favor para hacer que los posibles o potenciales usuarios se identifiquen y quieran utilizar en este caso sus planes, ¿verdad?, de telefonía. Una vez que hacemos este análisis interno y externo, vamos ya hablando de estrategia. ¿Cuál es nuestra ventaja competitiva respecto de los otros? Y ahí tenemos que empezar a hablar también de desarrollo de organización o desarrollo de cultura, porque vamos a empezar a hablar de aquellas cosas que a nosotros nos son necesarias y que son la base de nuestra organización y que van a ser la forma de trabajar, la manera en que nosotros vamos a llevar a cabo las prácticas laborales, tanto para relacionarnos como para producir, como para poner en el mercado, ¿verdad?, un determinado producto. Y una vez revisado eso, y ahí vamos identificando misión, visión y valores, que ya lo mencioné, y empezamos ya a implementar, ¿verdad?, nuestra estrategia, por supuesto que partiendo por un tema que tiene que ver con el entrenamiento de las personas o nosotros mismos. Muchas veces las empresas o las pymes también se caen porque hay gente que es muy capaz y muy inteligente, pero tiene escaso desarrollo de cierto tipo de habilidades y no se entrena. Entonces, como no se entrena, es una persona que por lo general es más bien tosca para relacionarse, es brusca para plantear sus opiniones. Entonces, por ejemplo, es el gallo, no sé, porque va a las reuniones comerciales para poner un producto dentro de un supermercado. Pero si esta persona no tiene el desarrollo que se requiere, obviamente que esa persona puede tener un producto estrella, maravilloso, súper bueno, pero no sabe llegar a los otros. Y eso le va a jugar en contra a la hora de tener que tomar una decisión, en este caso, por ejemplo, un cliente que compre sus servicios o sus productos, ¿ya? Y una vez que ya nosotros tenemos definido la mayor cantidad de cosas y de acciones que necesitamos para que funcione nuestra organización, tenemos que empezar a controlar. Es decir, esto va avanzando, ¿cómo va avanzando? ¿Cómo llega al público? ¿Llega bien? ¿No llega bien? ¿Lo compran o no lo compran? ¿Lo modificamos o no lo modificamos? Chiquillos, denme un segundito, vengo al tiro. Ya. Entonces, cuando nosotros hablamos de las planificaciones estratégicas dentro de una pyme, aunque sea muy pequeña, porque ojo, que eso es importante, muchas veces los emprendedores, porque lo que ustedes van a crear en este caso va a ser prácticamente una microempresa, po, ¿ya? Salvo que haya alguno de ustedes que tenga ya un negocio de estos virtuales y esté súper mega posicionado en el mercado y ustedes le quieran dar un sello más empresarial. Pero aunque sea una pyme chiquitita, muchas veces las pymes chiquititas parten por un tema de necesidad económica de las personas que la construyen. Entonces, no sé, por ejemplo, ocurrió con esta cuestión del estallido social que mucha gente se quedó sin trabajo, entonces dijo, a ver, ¿qué hacemos? Ya, yo hago torta, otra señora hace queque, otro gallo hace pisco sour, otra persona empezó a hacer macetas de madera y empiezan nomás, po. Empiezan a subir fotos de cosas que han hecho, ¿verdad? Empiezan a tener clientes porque las personas le empiezan a pedir sus productos, pero hay un minuto en que ese gallo ya no puede funcionar si es que quiere crecer y quiere hacer de ese nicho, de ese pequeño emprendimiento que generó una fuente laboral más estable, no puede seguir funcionando como lo estaba haciendo desde el comienzo de su gestión. Entonces tiene que empezar a profesionalizarse un poco más, hacerse un logo, identificar a los competidores, saber en qué diferencian su producto, a qué segmentos se dirigen los otros, cuáles van a ser mis clientes, y empieza a darle como una forma un poco más profesional y más seria. Muchos se mandan a hacer pendones, se mandan a hacer folletería, pagan por publicidad en las redes sociales, algunos se oficializan como página web, otros se inscriben, ¿verdad?, en servicios de impuestos internos, y ahí van armando todo un aparataje que le va dando forma a la organización o en este caso a ese emprendimiento que parte de una manera muy intuitiva y más bien para salir del paso de una premura, en este caso económica, para poderse transformar después en un emprendimiento que vaya teniendo forma ya como más formal de empresa. Pero también es importante saber con qué tecnología contamos. Tenemos los mejores computadores para hacer ciertos afiches, tenemos buenas cámaras fotográficas, tenemos el mejor plan de internet cuando de repente, por ejemplo, hay algunas personas que dicen, hagamos un webinar. Ya, hagámoslo nomás, sí, hagámoslo. Y no tienen tampoco contratado el Zoom, no tienen el Zoom Reunion, no tienen nada de condiciones y creen que es como fácil hacerlo y después se les cae la sesión, los participantes quedan ahí en la sala esperando que el otro, justo al relator
que el plan de internet le funcione. Entonces, de alguna u otra manera, hay que estar como bien preparados y tener identificados las distintas variables que pueden afectar el éxito o fracaso de nuestro negocio. Y por supuesto, definir bien qué es lo que queremos vender. Po. ¿Qué vamos a vender? Cabrita. Ya, cabritas con qué? Con caramelo, con azúcar, con ají, con merquén, pero partir por algo y después ir diversificando. Muchas veces el error que cometen los emprendedores es tirar toda la carne a la parrilla de una y después en el camino se van dando cuenta de que no, a la gente no le gustaron las cabritas con merquén, pues, así que ya saquémoslas. Pero teníamos 100 bolsitas ya empaquetadas, entonces todo eso se perdió. No, a la gente no le gustó tampoco las palomitas, no sé, verdes, porque se ve feo. Y teníamos 100 paquetes de palomitas verdes. Entonces hay que ir probando, pero hay que ir probando como cautelosamente en la medida de que a los clientes va generándole una buena impresión y van teniendo una buena como acogida y compra, ¿ok? Acá salen varios modelos que ustedes los pueden revisar, ¿verdad? Que explican en este caso cómo poder realizar un análisis estratégico para sus organizaciones. Por ejemplo, en el caso del entorno general externo, muchas compañías tienen que identificar variables demográficas, variables sociológicas. Por ejemplo, demográfica, Nike ha tenido que diversificar su línea de productos para niños, para dama, para varón deportista, para tener un tipo de producto que sea más bien outdoor, pero de personas que en este caso solamente salen a caminar, no salen a trotar ni hacen ningún ejercicio físico, porque tiene que saber cuáles van a ser sus nichos de mercado. Entonces no podría decir solamente los deportistas, porque ahí se les reduce al tiro la población objetivo. Entonces tiene que ir diversificando. Entonces, esto para los niños, esto para las niñitas, esto para las mujeres, y ahí va teniendo distintas líneas, en este caso de zapatillas o de ropa, en este caso también deportiva. Si se han fijado, hoy en día hay algunas ropas deportivas, por ejemplo, de Nike, de Adidas, no sé si de Columbia o de Puma, pero algunas que son así como casi que para salir a bailar, porque son brillosas, con logos plateados o dorados. Entonces, tienen como una línea más de lujo para algunas personas que les gustan ese tipo de tendencias y obviamente eso apunta a que ellos están apuntando diversificadamente a distintos sectores sociales y también a distintos sectores demográficos. Por supuesto, también tienen que identificar cuáles son las tendencias culturales, porque los seres humanos pasamos como por etapas, de repente nos da con una cosa y después nos da con otra. Entonces, culturalmente, ¿en qué parada estamos? En la parada de seguir a quién. En algún minuto fue a los deportistas, en un minuto fue a gente como del área de la cultura, pintores, ¿verdad? Artistas, escultores. Después eso mutó a los deportistas y hoy en día estamos con los influencers, entonces necesitamos tener un influencer como rostro para que ese gallo nos represente, entonces ahora sí vamos a tener más seguidores que si ponemos a un deportista y todo va a depender de las tendencias culturales del momento. Por supuesto, hay que identificar también el ambiente económico y la condición y el escenario en el cual nosotros vamos a crear una empresa, porque si de repente queremos crear una empresa que justamente las noticias nos están diciendo, o los mercados internacionales nos están diciendo que se han ido a la quiebra un montón de empresas de distintos sectores, de específico sector, nosotros no podríamos construir una pyme que justamente esté enfocado a ese mismo sector que es el que ya sabemos que en muchas partes está quebrando. ¿Se fijan? Entonces, tenemos que ir segmentando e identificando. Acá tenemos el análisis externo, que tenemos que también tener presente, descubrir amenazas y oportunidades que se nos pueden presentar dado el escenario externo, comprender la naturaleza de los competidores, ¿ya? De la competencia en la industria, tomar ciertas decisiones estratégicas en base a eso, e identificar la posibilidad de obtener utilidades por sobre lo normal, porque por lo general pasa mucho que es complejo el tema, porque todos queremos entregar un producto súper de buena calidad, pero sabemos que para entregar algo de buena calidad tenemos que tener buenos insumos. Por ejemplo, si yo quisiera hacer un curso así de capacitación orientado a empresarios, por supuesto que tengo que traer al gallo que hace charlas en mercados internacionales y que más encima lo siguen, no sé, por grandes empresarios en el extranjero, en Europa o en Estados Unidos, y a ese gallo yo tendría que traer para Chile. No podría tener una charla dirigida a ciertos segmentos socioeconómicos si es que traigo a cualquier persona a hacer la exposición, ¿ya? Por ejemplo, David Fitchman, que es alguien que a mí me gusta mucho, como él es peruano, muchas veces la gente ha tenido mucha resistencia a sus presentaciones, pero lo bueno es que el peruano ha ido ganando terreno porque en realidad hace sentido todo lo que él habla. Pero si tú lo traes a él y traes a otro gallo extranjero, pues como es una cultura chilena que de repente le gusta esta cosa media agringada, probablemente preferiría al exponente extranjero. En el caso de ustedes, dependiendo del tipo de producto, tienen que pensar
en cómo se posiciona eso también en otros mercados que son, en este caso, a lo mejor extranjero o en otras regiones. Por ejemplo, en Chile hay harto emprendedor ahora que está haciendo cosas como bien exclusivas. Digo exclusivas porque, no sé, pues Falabella, París, traen zapatos, traen carteras, traen cosas de grandes marcas. Pero con esto de la pandemia y del emprendimiento, muchas personas empezaron a sacar sus talentos ocultos o, en este caso, a dar como a hacer realidad algunos sueños que ellos tenían. Entonces, han abierto hartas tiendas virtuales de zapatos. Y lo primero que las personas pueden pensar es como, uy, ¿será de cuero o no será de cuero? ¿Serán blanditos o no serán blanditos? ¿Serán como los Polini o los Gazelle? Y efectivamente, muchos emprendedores han sacado muy buenas tecnologías porque buscan muy buenos proveedores, tanto de las telas como de las suelas, buscan a un buen cosedor, que persona que realmente cosa bien los zapatos y les ha ido estupendo, po. Y esas mismas personas se sorprenden porque en realidad están compitiendo por el cliente que en algún minuto le compraba Falabella. Lo único que le falta al microempresario, o en este caso, es tener oficializada su empresa para poder usar Redbank o Transbank, porque así se aseguran de que el gallo que va a Falabella a comprar y que compra en 3 o 4 cuotas, le va a comprar a él y también en 3 o 4 cuotas, pero va a preferir en este caso un producto, en este caso de confección nacional. ¿Ya? Voy a pasar esto que hemos leído hasta ahora porque ya lo reforcé hace un rato atrás. Bueno, y hay otros modelos más de planificación estratégica que ustedes lo pueden revisar, pero me quiero enfocar en el análisis interno que ustedes tienen que hacer también de sus negocios, que ya lo mencioné hace un ratito más, pero hacia atrás, pero ahora lo podemos ver un poquito más en profundidad. Y es, como equipo, ustedes son 4 miembros en el equipo. Y probablemente, como ustedes van a pertenecer a la empresa, tienen que identificar cuáles son sus habilidades complementarias entre los 4 para poder identificar sus roles. Eso es como lo primero, saber para qué soy bueno, para qué sirvo, qué es lo que incluso también me gusta, porque muchas veces me puede gustar algo y a lo mejor no soy bueno para eso, po. A mí me puede gustar pintar, pero a lo mejor pinto para mí nomás, po, porque si no voy a pintar un cuadro porque a nadie le va a gustar, no tengo técnica, no tengo conocimientos en distintas estrategias de pintura, pero a mí me gusta pintar, lo encuentro choro y me relaja, pero a lo mejor no puedo hacer un negocio de eso. En el caso de ustedes, van a tener que identificar esto, como digo, estos talentos y habilidades complementarias para poder saber qué hacer, ¿ya? Importante también comparar esas fortalezas y esas debilidades que tienen ustedes como equipo con lo que observan en el mercado. Por lo menos yo sé que es difícil porque a lo mejor hay gente que todavía no conocen que comercialice ya el mismo tipo de producto que ustedes quieran, en este caso, tener como producto estrella de su empresa, pero la idea es que por lo menos piensen cómo lo tiene la empresa, o sea, la competencia. Si voy a hacer vasos, en este caso, no sé, pues, reciclables, buscarán información en el mercado de otras personas que traigan desde el extranjero vasos, por ejemplo, que son estos vasos desechables, pero que son absorbidos a los 2 o 3 meses y se degradan en la tierra. O las bombillas, o las bolsas plásticas. Hoy en día, el otro día conocí a una persona que tiene un emprendimiento de bolsas y que las trae de China o de Japón, no me acuerdo, no retuve bien eso, pero la cosa es que son bolsas biodegradables y son súper delgaditas, pero son súper resistentes. Entonces, esta misma persona, lo que transmite cuando vende su producto es que la bolsa, por ejemplo, si cae en el patio y se entierra en la tierra, van a pasar 2 meses y cuando tú quieres sacar la bolsa ya se va a deshacer entera porque la bolsa es biodegradable, pero efectivamente cumple la función de no contaminar porque se transforma casi que en abono si es que tú lo utilizas, por ejemplo, en compost, en cosas así. Yo lo encontré súper chulo porque dije, va, primera vez, más lo que fregaron con la cuestión del plástico, entonces ahora esto es una buena alternativa para que tengamos bolsa, ¿ya? También identificar dentro de su análisis cuáles son los recursos con los que van a contar entre ustedes y, por supuesto, hacer un diálogo, pues generar un diálogo. A veces me toca observar grupos de emprendedores que dialogan muy poco. Entonces parten como caballo inglés y terminan como burro de corral porque las conversaciones más importantes no las tuvieron en el momento adecuado. Entonces, como no hicieron eso, pasaron ese proceso, se saltaron esa etapa, después están con conflictos, con problemas, con falta de definiciones simplemente por no haberse dado el tiempo de dialogar. ¿Ok? Entonces, ya avanzada toda esa fase, ustedes tienen que definir objetivos de ustedes como compañía y con su producto, formular diferentes estrategias para lograr esos objetivos, asegurar, en este caso, actividades necesarias que tenemos que hacer, o sea, porque
Uno puede tener la idea, la estrategia, pero tiene que haber acciones concretas con las que nosotros vamos a partir, dando, por ejemplo, el lanzamiento para poner nuestro producto en el mercado. Y, por supuesto, que tienen que identificar actividades que sean distintas a las actividades que realiza, en este caso, la competencia. ¿Ya? Hasta acá, ¿alguna consulta, duda, comentario? ¿Ninguna? Nosotros en el ramo em, de negocios que tuvimos el semestre pasado, ¿Ya? con el profesor Andrés Bernal vimos temas como los que usted nos muestra, sobre todo el tema del análisis FODA, también vimos acerca de las competencias, términos como el clima organizacional. Entonces, va a poder ser útil aplicar ese saber en este trabajo. Eso quería Claro, comentar. po. Exactamente, esa es la idea, y que las materias que hayan visto, tanto ahora paralelo con este ramo como en el primer semestre, les pueda servir de input de información y también para reforzar y para que se den cuenta que tanto comprendieron la información y que tanto la pueden aplicar. Así que súper bien lo que tú planteas y mencionas. ¿Ya? Ahora, algo importante en las organizaciones, cuando hago asesoría, siempre le pregunto a la gente, oye, ¿tú tienes la misión y la visión declarada? Algunos dicen que no, otros dicen que sí, pero tú le preguntas, ¿y dónde está? Entonces, no, es que está escrita, lo tiene la gente del área de gestión de calidad o de seguridad, que no sé por qué siempre van a dar como al tema de los seguritos. Pero ¿y dónde están? Pues hay carteles, hay pendones, hay visibilidad, le han transmitido, han hecho charlas con esos valores organizacionales o la misión y la visión con la gente, y no, pues está como guardado en un cajón, nadie nunca las ha visto, las vio el que las hizo, el que las declaró y después armó un documento y las guardó. Pero la idea es que siempre la gente de una empresa sepa cuál es la misión de ellos como trabajadores y como compañía, cuál es la visión que tienen para lograr esa misión y cuáles son los valores organizacionales que en este caso cimentan los comportamientos de la empresa. Porque así le da coherencia al tipo de trabajo. Entonces yo como trabajador puedo decidir que quiero estar en esta organización. ¿Me explico? Porque voy a identificar que es acorde a aquellas expectativas que yo tengo, a los valores que yo tengo. Pero si yo no conozco la misión, la visión y todas estas cosas de la organización, voy a andar dando bote, pues, porque yo nunca voy a saber si efectivamente encajo o no encajo acá. Salvo que me dé cuenta que porque tengo tantos conflictos con mis compañeros de pega, a lo mejor por eso no encajo. Pero no es la idea, pues. La idea es que uno diga, sí, yo con esos valores comparto y trabajo por esos valores. Y por supuesto que las compañías sean como, ¿cómo se puede decir? Consecuentes. O sea, si declaramos el valor honestidad como un valor fundamental para nosotros como compañía, cada vez que ocurra alguna situación que atente contra la honestidad, debiese haber una sanción o una réplica. Si nosotros hablamos del respeto por las personas y le damos como bombo en fiesta el tema del respeto por las personas, cada vez que ocurra una situación de falta de respeto, la organización tendrá que tomar cartas en el asunto para poder decir, oye, nosotros promovemos el respeto por las personas y tú lo que estás haciendo es todo lo contrario, pues. Entonces, o cambias tu actitud o te tienes que ir porque no encaja, ¿ya? Entonces, la misión es lo que busca responder a la siguiente pregunta: quiénes somos, qué hacemos, qué buscamos, dónde lo hacemos y por qué lo hacemos, ¿ok? Entonces le da como una identidad a la organización, con la cual, valga la redundancia, los trabajadores se pueden identificar y se ven declarados ellos mismos con sus propios valores dentro de esa misión. Y la visión, en el fondo, es como una estrategia más filosófica a futuro, ¿verdad? De lo que nosotros queremos lograr. Queremos ser pioneros en el ámbito del diseño dentro de la quinta región. Queremos lograr las mejores estrategias de comercialización con el extranjero. Queremos ser el puerto con mayor capacidad de espacio físico para el abastecimiento, o sea, el acopio de contenedores en la quinta región. Entonces, así, eso es como una proyección futura, es como lo que nosotros soñamos, mientras que la misión es más bien aterrizada en el presente. ¿Ya? Y por supuesto que en el caso de la misión, es de alguna manera las empresas, ¿qué es lo que hacemos? Porque queremos generar ingresos, po, ¿ya? Porque las empresas son organizaciones lucrativas. No podemos desconocer eso. Si no, serían una ONG o serían una fundación, pero las empresas son
efectivamente para generar lucas, po. No hay otra forma, ¿ya? Y en el caso de la visión, es, como decía, proyectando hacia el futuro y pensando filosóficamente en qué acciones vamos a tomar a futuro para poderlas desarrollar o qué acciones vamos a tomar ahora y de aquí hasta los próximos 5 años para en 5 años más estar posicionados en el ámbito que queremos estar. Acá tenemos distintas misiones y visiones, tanto de la TAM como de IBM y de Procter Gamble. Entonces las podríamos leer. Misión de la TAM dice: transportamos sueños entregando lo mejor de nosotros para lograr la preferencia del cliente y comunidades. Y así construimos una empresa sustentable donde nos encante trabajar. La visión, que es a donde vamos, se reconocía como una de las 10 mejores aerolíneas del mundo, ¿ya? En IBM, que es una empresa de tecnología, la misión es ayudar a nuestros clientes a alcanzar sus metas de negocio proveyéndoles servicios y soluciones innovadoras. Visión: ser la compañía elegida por nuestra innovación, soluciones, productos y servicios. Ser reconocida por la calidad humana y profesional de nuestra gente y por nuestra contribución a la comunidad. ¿Ven? Ahí es como lo que nosotros queremos lograr, lo que nosotros anhelamos. Procter Gamble, que es una empresa de, bueno, ellos venden pañales, venden productos de limpieza para el cuidado personal. Me imagino que yo también que deben tener alguna línea de limpieza para el hogar. Entonces, la misión: nos preocupamos de los pequeños momentos de tu vida cotidiana, desde que comienzas el día cepillando tus dientes o cambiando el pañal a tu bebé, hasta cuando lavas los platos de la cena. Pensamos en brindarte los mejores y más innovadores productos para que tus quehaceres sean más fáciles y eficientes. Visión: proveer marcas y productos de superior calidad que generan valor para la vida de los consumidores de hoy y del mañana. Como resultado, son ellos quienes nos compensan con liderazgo en ventas, ganancias y generación de valor, llevando a que nuestra gente, nuestros clientes y comunidades prosperen. ¿Se fijan? Ahí, bueno, en este caso, él habla de poner marcas en el mercado que en este caso impacten en la calidad de vida de las personas para que la gente lo siga prefiriendo, ¿ya? Entonces, planificar el futuro es un tremendo desafío porque muchas veces las personas por estructura de personalidad prefieren como hacer la pega más fácil, po. Entonces, es más sencillo, démosle nomás, de ahí vamos viendo, en el camino se arregla la situación y muchas veces eso en el camino es doloroso porque siempre hay alguien del grupo o de una empresa chiquitita que no cacha todavía para dónde va la micro. Entonces necesitamos tener un alineamiento o una de esas conversaciones que yo les mencionaba como diálogo, en donde se definan los roles: qué haces tú, qué hago yo, cuáles son nuestros plazos, nuestros tiempos, qué queremos lograr, cómo nos vamos a distribuir la pega, a quiénes queremos venderle, a quién te vas a dirigir tú, me vaya a dar clientes, me vaya a traer contacto, tú te vayas a mover y vas a hacer la pega operativa. Pero tiene que haber definiciones, porque de lo contrario se transforma como en un boliche de circo pobre que nadie sabe bien qué es lo que le corresponde hacer. Entonces, después, cuando hay malos entendidos, las personas ni siquiera a veces se atreven a resolver esos malos entendidos, po, porque en realidad no sabemos ni siquiera cómo, de qué vamos a discutir, porque no nos podemos ni siquiera exigir entre nosotros, porque no tenemos definido bien quién hace qué. Entonces, a la medida que está estipulado quién hace qué, es más fácil como pararse el carro, pedirse explicaciones, en este caso decir: oye, no has cumplido o tú sí cumpliste, nos está pasando esto, yo me muevo por aquí, tú te mueves por allá, estamos desintegrados como organización o como equipo o como pyme. Y esas son las preguntas básicas que uno tiene que ir resolviendo desde el principio. ¿Ok? ¿Alguna consulta, duda, comentario? ¿Están cansados? ¿Quieren hacer un recreo de 5 minutos? Sería bueno, estuvo genial la presentación, con la comparativa de la misión y la visión de las empresas. Tomé apuntes, así que aprendí esto. Muchas gracias. Ah, qué bueno. Bueno, ahora va a aprender para su vida. Así que ahora sí que prepárese. Oye, ¿hacemos un recreo entonces de 5 minutos? Yo tengo las 4:10, parece que yo tengo un poco más la hora en mi computador. Pero démonos 5 Yo minutos. tengo las 4:13. Ya, mira, yo en mi teléfono también tengo las 4:13. Entonces volvamos a vernos a las 16:20, po. ¿Ya? Ujú. Démonos 7 minutos Bueno. de recreo. Ya. Ok.
Ya, chiquillos, volví. ¿Están? Sí, Ah, ya, estaba ahí esperando. Ya, qué bueno. Vamos a ir con este. ¿Se ve la presentación? sí, ¿Sí? Ok. Bueno, hemos hablado, ¿verdad? A lo largo del semestre de las generaciones, del sentido del trabajo, de los inicios de la psicología, cuál es lo que busca indagar a lo largo de los años de investigación. Hablamos también de las distintas teorías con las presentaciones que ustedes hicieron. Vimos lo que eran los procesos de socialización en las personas. Yo les he ido explicando un poco cómo se construye esto de la personalidad en base a temas tanto como de antecedentes genéticos, como también, valga la redundancia, a los procesos de socialización que cada uno vive en sus medios sociales inmediatos, después cuando uno ingresa al colegio, después cuando va socializando con otras personas. Y vimos también lo que era temas de clima organizacional, de cultura, liderazgo y trabajo en equipo. Pero hay un aspecto que es clave para las relaciones humanas y en todo sentido es crucial entablar una buena comunicación. Yo diría que la mayor parte de los conflictos y de los problemas relacionales que tenemos las personas tienen que ver por una mala forma de abordar la comunicación o por tener malas estrategias de comunicación y no esforzarnos a desarrollar más allá esta competencia que es tan necesaria. La comunicación es una de las variables humanas más complejas porque para que sea comunicación en sí necesita que se cumplan varias condiciones y la más importante es que tenemos que estar de común acuerdo en común acuerdo, perdón, dentro de lo que estamos conversando. Es decir, para que exista realmente la comunicación, nos tenemos que entender, nos tenemos que comprender, expresar bien nuestras ideas, ojalá estar más o menos alineados respecto de lo que estamos pensando, porque de lo contrario ya hay variables que van a afectar y van a generarse como un problema de la comunicación porque no nos van a llevar ni al diálogo ni tampoco al entendimiento. Entonces, no sé si ustedes se acuerdan, por lo menos a mí en el colegio me mostraron un modelo de comunicación que era muy básico, en donde había un emisor, un mensaje y un receptor. No había nada más que eso, en donde el, el emisor era altamente activo y el receptor era pasivo porque era la persona a la que se dirigía el mensaje, por ende, si el mensaje venía mal redactado, si venía enredado, si yo no lo comprendía, no era mi responsabilidad, sino que era la responsabilidad en este caso del emisor que no se había preocupado de transmitir bien la información. Y los canales, antiguamente, o en este caso el mensaje, podría ser escrito, gestual o verbal. No había como muchas alternativas. Hoy en día ese modelo que era tan básico se sigue manteniendo, pero se complejizó, porque aparecieron un montón de variables que hacen ver que la comunicación no es tan sencilla. Primero, que ya el receptor no es un ente pasivo, sino que también es un ente activo dentro de la comunicación, porque cuando el receptor algo no entiende, su deber es preguntar y es aclarar y es asegurarse de que lo que le están transmitiendo es aquello que él comprendió, porque de lo contrario, toda la responsabilidad recae en este caso en el emisor. Y a su vez, al emisor le corresponde, cuando se da cuenta que el receptor no está entendiendo, también su deber es repetir, o es reformular y retroalimentar, y preguntarle al otro, a ver, ¿qué me entendiste? ¿Qué no me entendiste? Te lo explico de nuevo, cualquier consulta o duda me preguntas, pero hacer una invitación para que la otra persona te vaya consultando, porque de lo contrario, también en el caso de, no sé, pues, del receptor que puede ser más tímido, va a ser una persona que se va a cohibir si es que tiene dudas y tiene consultas porque probablemente va a percibir como amenazante al emisor si es que le hace alguna pregunta. En nuestra cultura se da mucho que nos burlamos de la persona que pregunta muchas veces y nos pasa a todos. Es decir, alguien que preguntó dos, tres veces lo mismo y hay un minuto en que tú decís, o sea, o es lelo, o es tonto, o no sé, o tiene déficit atencional, pero no es normal preguntar tanto. Entonces, vamos a empezar siempre a caer en calificativos que en este caso lo que van a lograr es que la otra persona se vaya insegurizando y no quiera preguntar. ¿Ok? Entonces, un antídoto súper importante para poder mantener un equilibrio entre las personas que son activas en la comunicación y quienes son pasivos en la comunicación es la asertividad. Ser asertivo implica plantear
las preguntas, las dudas, la información de manera estable emocionalmente, con las palabras adecuadas, en el momento adecuado y a la persona adecuada. Yo puedo plantear de manera asertiva mi incomodidad con un tema, puedo plantear de manera asertiva mi disgusto con un tema y sin caer en descalificar o en menoscabar a la otra persona. Ahora, lograr ser asertivo es un trabajo que todos debiéramos desarrollar. No es algo que sale de manera espontánea y así como sí, porque o hay personas que cuando hay un conflicto se retraen y se reprimen, también hay otras personas que son más impulsivas y que llegan y las tiran nomás, pues entonces no hay filtro ni hay posibilidad en este caso como de organizar y de reelaborar la información porque tengo la necesidad simplemente de expulsarla, ¿ya? Entonces, recapitulando, la asertividad es la habilidad para plantear emociones negativas sin personalizar el problema, sobre todo cuando hay un conflicto. Es decir, lo que yo voy a plantear no es para echarle la culpa al otro. Y una persona que es asertiva sabe preguntar, sabe cuestionar, sabe estar en desacuerdo e incluso rechazar una idea. Es decir, no me parece, no estoy de acuerdo, pero no descalificando ni tampoco haciendo ver como que soy agresivo y estoy enrabiado, sino que una persona más bien estable, ¿ya? Ahora, aquí les estoy mostrando un continuo de la asertividad, en donde esto es el punto de equilibrio entre ser agresivo en la comunicación y entre ser sumiso en la comunicación. Si les pregunto a ustedes, pensando en alguien que es más bien agresivo en la comunicación, ¿qué características les podríamos atribuir a personas agresivas comunicacionalmente? ¿Cuál era la pregunta, profe? Que si estamos con una persona que es agresiva comunicacionalmente, ¿qué otras características le podríamos atribuir? Podría ser que esa persona no escucha a Ya, los demás, ya, no escucha a los demás. o ¿Qué sea, tiene más? una postura intransigente. Bien, una postura intransigente. ¿Qué más? Mm, Puede ser una persona que emplea términos descalificativos. Ya, súper bien. Ahora, como rasgos de personalidad, ¿qué otra cosa se les puede ocurrir? ¿Se les ocurre? Una persona impulsiva. Ya, impulsiva. ¿Qué más? Puede ser una persona nerviosa también. Ya, Bueno, Muy exaltadas, poco muy pacientes. ya, poco paciente, muy exaltada. Más que nerviosa, a lo mejor podría ser ansiosa, Francisco. había pensado como alterada también. Ya, sí. Claro, porque una persona que es comunicacionalmente activa, así como pensemos ya llevándolo a extremo, po, habla todo el rato, no deja que la otra persona hable, se transforma en una persona verborreica, es decir, habla, 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 y cuando toma aire y tú ves la posibilidad de meter la cuchara para decir algo, ¡ah! Esa persona como que toma una bacanada, pero sigue el tiro, le da como toda la fuerza para seguir hablando. Entonces, son personas por lo general muy centradas en sí mismas, a veces medias narcisistas, egocéntricas, agresivas, ¿verdad? E impulsivas, y en el fondo tienen el foco puesto en ellas y en sus necesidades, sin importar mucho las necesidades de las otras personas, ¿ya? Ahora, si pensamos en alguien sumiso en la comunicación, ¿qué características le podríamos atribuir a alguien sumiso comunicacionalmente? Bueno, esa persona debe tener dificultades para comunicarse. ¿Ya? Eh, ¿Qué más? ¿Qué otros rasgos puede tener una persona sumisa, pensando así como ya de personalidad? Puede tratarse de una persona que es temerosa. ¿Ya? Temerosa, centrada en los otros, no en sus propias necesidades. ¿Qué más? A mí se me ocurre que puede ser alguien inseguro, alguien con baja autoestima, alguien con poca capacidad para plantear lo que necesita, lo que siente, lo que quiere.
porque tiene poca, así como tiene poca autoestima, tiene poca autoconfianza también, entonces se vuelve alguien más vulnerable, ¿ya? Y que asume y se subyuga a las definiciones de los otros. Entonces está más preocupado de agradar a los otros que de agradarse a sí mismo, ¿ya? Ahora, la persona sumisa por lo general tiene como más características como de ser maltratado, y el agresor, en este caso, características de ser, en este caso, más violento, ¿verdad? Y agresivo y alguien que maltrata. Entonces, de repente uno los puede ver en esquemas laborales en donde está como el típico patrón de fondo, el gallo que impone sus ideas, que dice aquí mando yo, que se hace lo que yo digo, porque lo ocupa como un mecanismo defensivo. Ahora, en el caso de los agresivos, también puede haber una persona que tenga baja autoestima y ha desarrollado este mecanismo como una careta para poder enfrentar al entorno de manera agresiva. ¿Ya? No, no precisamente que porque sea agresivo comunicacionalmente y su estilo relacional sea un poco más frontal, vamos a estar hablando de alguien que es súper seguro de sí mismo. Perfectamente podría no serlo, ¿ya? Y en el caso de la persona que es sumisa, como decía hace un ratito atrás, tiene todo el foco en alguien que siempre está complaciendo y en el otro. Entonces, no, es que hay que hacer lo que él dice, no, pero es que para qué vamos a pelear, no, pero es que para qué vas a generar un conflicto y posterga necesidades que tiene personales en función de agradar al otro. Le cuesta decir que no, se compromete a todas las cosas que le piden, incluso cuando no puede cumplirla, le cuesta establecer límites, tanto relacionales como laborales, entonces es una persona que por lo general está como en función y se siente feliz agradando a los otros. Ahora, lo complejo con el sumiso es que cuando se siente sobrepasado, explota, pum, y explota en este caso ya como de una mala manera. ¿Ok? Entonces ahí tenemos los dos polos de la asertividad, uno que se orienta hacia la agresión y el otro que se orienta hacia la sumisión. Por eso mencionaba que la importancia de la asertividad era mantenerse en un punto de equilibrio y esforzarse por no ser agresivo comunicacionalmente y por no ser sumiso, es decir, prestar atención, escuchar, preguntar, dar el espacio a que la otra persona también hable. ¿Ya? Cuando hablamos de las conductas asertivas, de repente uno como que se puede perder, entonces aquí yo tengo unos ejemplos concretos de cómo ser asertivo. Y uno de los primeros es hablar en primera persona. Muchas veces ocurre que las personas, en vez de decir a mí me pasa, yo siento, a mí me molesta, eh, o sea, como que incluye su opinión y su sentir en un grupo más grande. Es decir, utiliza frases como a nosotros nos molesta, a nosotros no nos gusta, a varias personas le agrada lo que tú haces o no le agrada lo que tú haces. Entonces es incapaz de diferenciar lo que le pasa a él de lo que le pasa al grupo. ¿Y por qué es importante diferenciarse y plantear lo que a uno le pasa en primera persona? Porque así yo le dejo claro al otro lo que a mí me incomoda. Y a la otra persona por supuesto le tendría que quedar claro. Mientras que cuando yo mezclo mi opinión personal en la de un grupo, la otra persona no sabe a quién efectivamente le molesta. Pues. Le molesta a ti, le molesta a Francisco, le molesta a la Cata, le molesta al Pablo, ¿a quién le molesta? Hay que ser más concreto, ¿ya? Y atreverse a hablar de manera así como en primera persona, como decía recién. Segunda conducta es aprender también a decir que no. No a todo podemos agradar y decir que sí y comprometernos a un montón de cosas porque muchas veces en ese decir que sí caemos en lo complaciente y nos comprometemos a cosas que no podemos cumplir. Y eso es complejo porque si no las podemos cumplir, después quedamos como irresponsables. Entonces, cuando yo tengo que decir que no a algo, ideal que yo aclare y explique por qué no. Po. No es, voy a decir que no porque me dieron los 5 minutos y porque se me da la gana. Voy a decir que no porque no puedo, porque no tengo los conocimientos, porque no tengo el tiempo para hacerlo. Voy a plantear también que a lo mejor tengo todo esto que hacer y para poder hacer lo que tú me estás pidiendo necesito dejar todo esto de lado y lo puedo hacer. Y si llegamos a un establecimiento de acuerdo respecto de eso, perfecto. Pero ahí también aprendo a negociar, es decir, a poder organizar aquellas actividades que tengo comprometidas con la otra persona y ahí vamos organizando y diciendo qué hago y qué no hago. Lamentablemente en nuestra cultura chilena es muy feo decir que sí, que no, pues. Quedas como mala voluntad, pucha el gallo penca, la mina pesada, pudiendo hacerlo. Y por otro lado, también te manipulan, pues. Entonces, como, pero ¿cómo hay a decir que no? ¿Pero cómo tan mala persona? Incluso la persona que tiene problemas de complacencia también se siente culpable, porque no sabe cómo decir que no y no salgan de ahí. ¿Puedo decir algo? No.
Y la idea de esa persona es no ofender y no quedar mal parado frente a las otras personas que le están solicitando algo. En particular, cuando el que te está solicitando algo es, por ejemplo, una jefatura o es alguien que tiene una condición de poder respecto de lo que se me está pidiendo. José, ándate para arriba, al tiro. Al tiro. Entonces, es aprender a establecer esos límites, ¿ya? O esto a mí no me gusta, por ende yo no lo voy a hacer también. Muchas veces nos piden en el plano laboral participar en proyectos, en cosas en que nos vamos a sentir incómodos y no sabemos cómo decirle a la otra persona que no queremos hacer algo. Entonces tenemos que plantear por qué no lo queremos hacer. Y eso es algo que nos debieran enseñar desde chiquitito. Yo creo que en nuestra cultura por eso ocurren cosas tan insospechadas en nuestro país, porque efectivamente cuesta incluso a los niños, o sea, obviamente para los niños más que a nadie, decirle que no a alguien. Y eso después puede traer consecuencias importantes en distintos tipos de conducta, ¿ya? Otro aspecto importante para la asertividad es cuando discutimos con alguien o conversamos con alguien y la conversación es compleja, es referirse a los hechos y no a la persona. Es decir, yo estoy molesta porque tú no entregaste el informe a las 3 de la tarde. Pero sería distinto que yo le diga a la persona, pucha, eres súper irresponsable, como tan penca, como tan flojo, no te comprometiste a las 3 de la tarde, pero ya lo empecé a descalificar con todas las otras palabras que utilicé. Entonces la idea es evitar hacer eso. Ahora, por supuesto que si yo encuentro que el gallo es irresponsable y ya lleva 10 veces prometiéndome que va a entregar a tiempo los informes y no lo hace, a lo mejor amerita que yo le llame la atención de una manera, si es que es mi colaborador o un subalterno, incluso si es un colega. Pero la verdad es que es mejor evitar entrar en los ataques personales, porque eso no conduce a nada. Lo único que va a lograr es que la otra persona ponga un freno y no quiera ni siquiera reconocer, en este caso, su error. ¿Ya? Otro aspecto importante es no emitir juicios respecto de la persona. Parecido a lo que estaba mencionando acá. Es que tú de flojo te quedas dormido, es que tú de cómoda no haces las cosas, es que tú de mala persona no cierras la tapa de la pasta de dientes todas las mañanas cuando te lavas los dientes. Porque cuando ya usamos estos calificativos de mala persona, flojo, irresponsable, en el fondo estamos catalogando a alguien sin saberlo. Por eso lo primero que tenemos que hacer cuando algo pasa o cuando alguien falla respecto de un compromiso es preguntarle qué le pasó, ¿ya? Porque la medida que preguntamos, la otra persona me puede explicar y yo puedo comprender. Ahora, que yo comprenda y que el otro me explique no significa que a lo mejor lo vaya a justificar, pero por lo menos voy a tener la información. Otro aspecto importante es expresarse en tono firme y seguro. Es decir, cuando yo no quiero hacer algo o cuando yo estoy dando, por eso pasa mucho con los supervisores en las empresas, que en vez de usar un tono como, no es que sea de mando, sino como es decir, esto es lo que hay que hacer y esto es lo que vamos a seguir, utilizan estilos comunicativos que son ambiguos. Entonces al otro le queda como, no le queda claro, po, bueno, ¿es urgente o no es urgente? Porque él me está diciendo que, oye, si podí en una de esas es urgente, pero si es que podís nomás. Entonces al interlocutor perfectamente con ese tono de voz le puede bajar el perfil y decir, oye, en realidad no es tan urgente, si es tan urgente que lo haga él. Entonces tenemos que, esto también se lo sugiere uno a los papás con los niños. No es no y sin llegar como a mayores niveles de entre que garabato o agresividad, pero no es no y con un tono firme y seguro, cosa que el niño observe y vea que el adulto no está dudando de lo que está diciéndole. ¿Ya? Otro aspecto también importante es ser claro y directo en la solicitud. Es decir, yo necesito esto claramente, pero si yo soy ambiguo, más o menos parecido al punto anterior, si yo soy ambiguo para solicitar algo, a la otra persona no tiene por qué quedarle claro que para mí es urgente. ¿Ya? Estoy hablando de lo urgente, de lo importante, pero también puede ser, yo quiero que tú no me molestes más con un tema, o no quiero que me vuelvas a tomar mis cosas. Ahora, por supuesto, hay personas que son muy porfiadas, que tú le puedes preguntar, pedir de manera clara y directa y hablar, expresarte en un tono firme y seguro, y a la otra persona le va a importar un cuesco lo que tú le estés planteando. Y eso ya es una falta de respeto. Entonces ahí también nosotros podemos decidir si seguimos haciendo cosas con esa persona o no. ¿Ya? Los últimos dos puntos que están más o menos vinculados es el no responder con agresividad u omisión. Cuando hablamos de omisión, es decir, no quedarse callado. Porque cuando yo me molesta algo o hay un malentendido y me hago el tonto, también genera otro problema, porque al final que yo me hago el tonto y me quede callado y lo haga y siempre me quede callado frente a un conflicto,
no resuelve la situación. Entonces probablemente que ahora se repita, que en 10 días más se vuelva a repetir, que en 20 días más se vuelva a repetir. Entonces va a ser un comportamiento frecuente que nosotros nunca vamos a poder resolver porque yo me taimo cuando tú te enojas. Entonces lo mejor siempre es dialogar. Ahora, el último punto es bastante difícil, sobre todo cuando las personas están muy molestas y muy enojadas o encuentran una situación muy injusta y que es el controlarse emocionalmente, porque implica, ¿se acuerdan cuando vimos lo de la inteligencia emocional del líder? Es como serenarse y mantenerse equilibrado todo el tiempo mientras está durando, en este caso, la discusión o la conversación, sin entrar en el ataque directo con la otra persona. Hasta acá, ¿alguna consulta, duda o comentario? ¿Todo bien hasta acá? Ya, ahora, algo que es importante tener presente, y es que como decía al principio de la presentación de comunicación, es que es altamente frecuente que tengamos problemas de comunicación por distintos tipos con otras personas, ¿ya? Y ahí tenemos que plantearnos muchas interrogantes personales, cómo comunico, mi información es organizada, estoy siendo claro en lo que estoy expresando, lo que estoy diciendo, tengo un tono de voz amable, utilizo la ironía para poder decir aquello que me molesta en vez de confrontarlo, porque esas preguntas, que supuestamente yo mismo debiera responderme, me van a dar indicios de cómo yo soy en mi estilo de comunicación. Entonces, si yo soy desorganizado, probablemente voy a siempre generar confusión con la información. Si yo soy autoritario, voy a generar siempre temor en la otra persona porque, escucha, me está imponiendo las cosas, o puedo generar rabia y rebeldía si es un compañero de trabajo. Si yo soy una persona que por lo general se queda callada frente a las molestias, el interlocutor va a asumir que a ti no te molesta lo que yo te estoy planteando, por ende hay que hacerlo. Y yo me voy a molestar contigo cuando vea que no lo cumpla. Entonces, cuando hablamos del revisarse personalmente, es como una autoobservación, ¿ya? Una autoobservación, pero también con autocrítica. Es decir, sí, en realidad a mí me cuesta tener paciencia para escuchar a los otros, no soy muy directo porque soy inseguro para poderle decir al otro lo que le quiere decir cuando es una pesadez y soy estos gallos que utilizan el humor negro o la ironía y que al final la ironía y el humor negro son también, ¿cómo se puede decir? Son un problema porque las personas que la utilizan suele darse personas que son inseguras y que no se atreven a plantear de manera directa lo que quieren, lo que les molesta o decir, a pachotar nomás. Entonces, es mucho más franco decir lo que a mí me molesta que tirar esta ironía, porque la ironía no todos la entienden, a no todos les gusta y no siempre sirve. ¿Ya? O sea, que yo te tire una ironía no significa que tú la vayas a agarrar y que tú vayas a quedarte con un caldo de cabeza diciendo, "Ay, es lo que, la broma que me tiró, porque no, el resto no la tiene por qué entender". Otros problemas de comunicación que se presentan por lo general y que, por ejemplo, están amparadas en esto de las distinciones sociales, culturales, generacionales, es cuando estas variables se presentan como diferencias entre el receptor y el emisor. Es decir, tienen edades distintas, tienen formas de pensar diferentes, tienen creencias, valores, culturas, idiomas, incluso profesiones y personalidad pues, distintas. Entonces eso ya es un factor y eso va a estar siempre presente y siempre va a haber un problema de comunicación y hay que tratar de minimizarlo, ¿ya? Otro aspecto que puede afectar gravemente la comunicación es cuando las dos personas están gobernadas por emociones intensas, pues, ya sea ambos con rabia, ambos con pena, uno con rabia y el otro con pena, uno está asustado y el otro está con rabia, porque las emociones bloquean la comunicación. Incluso cuando tú estás en exceso alegre, sueles transmitir la información de manera altamente positiva. Entonces eso ya aparece como un sesgo, porque alguien que está súper contento, por supuesto que le va a bajar el perfil a todas las cosas, para que te vaya a calentar la cabeza, no sea tan grave, si eso no es tan así. Entonces, cuando estamos contentos, tendemos por lo general a ver de manera optimista las situaciones, pero eso también puede oficiar de sesgo. El tercer punto, que es más o menos lo que ya expliqué hace un ratito atrás, que tiene que ver con la información difusa o poco clara, que eso va a llevar a confusiones, ambientes muy ruidosos o en grupos muy grandes. El ambiente ruidoso siempre va a ser una barrera comunicacional porque estamos hablando, yo estoy con el ruido, no sé, de un taladro, estoy con el ruido de un televisor, o estoy con el ruido de una máquina en la empresa, o incluso puedo estar en una oficina y alguno de mis colegas pone la música. Entonces yo estoy conversando con otro que me estoy poniendo de acuerdo para un trabajo, para un proyecto, y otro tiene la música todo chancho. Entonces, eso, una que afecta porque yo me distraigo, porque no puedo organizar las ideas para comunicarme, y porque a la otra persona también le puede pasar lo mismo que a mí, pues también se puede distraer y también se puede confundir. Y los grupos cuando son muy grandes,
también hay problemas de comunicación porque la información pasa de una persona a otra, así como el teléfono. ¿Se acuerdan cuando uno era chico jugaba el teléfono? La información en grupos muy grandes se va distorsionando. Y aunque a lo mejor sea yo el relator o yo la persona que está entregando la información y todos ustedes sean la audiencia, siempre va a haber uno que se va a distraer. Entonces el que se distrae le va a preguntar al de al lado, oye, ¿qué dijo? Y el que está al lado se va a distraer tratando de responderle y a lo mejor el que le está dando la información también entendió mal. Entonces, la idea siempre es trabajar en grupos más chicos o transmitir información a grupos más acotados. Porque cuando es muy grande, ahí la información se diluye, se dispersa, se malinterpreta, se pierde y pasan cosas muy curiosas. Y un último punto, o sea, hay muchos más, pero estos son uno de los más como relevantes, es cuando la situación es tensa. Entonces la gente no se atreve con confianza a hablar porque tiene temor, porque está cansado, porque está enojado, porque percibe el ambiente con hostilidad, porque percibe que la otra persona va a ser indiferente a lo que yo le vaya a decir. Entonces, ahí en esos escenarios, obviamente que la persona que tiene que comunicar no se va a atrever y no va a querer. O lo va a hacer y se va a arriesgar, pero tampoco se va a sentir del todo cómodo. Entonces, hay que tratar de que cuando queramos hablar con alguien, para cualquier cosa, para trabajar, para resolver un tema, para hablar de algo importante, lo más importante es que tengamos el ambiente como limpio. Ojalá no estemos contagiados por emociones altamente impactantes, rabia, tristeza, odio, envidia, por ejemplo. También ojalá que podamos estar como más o menos alineados respecto a algunos temas, o por lo menos tengamos la idea clara de lo que el otro le queremos explicar, cosa que la otra persona me pueda comprender y por supuesto también darle el espacio a la otra persona para que me explique o para yo escucharlo. Y ahí es cuando uno habla del ambiente de confianza o de una base segura, porque para que las personas expresemos nuestro pensar, nuestro sentir y eso pueda verbalizarse, necesitamos de espacio en donde uno se siente cómodo para poder hablar. Si no hay comodidad, no va a haber comunicación. ¿Ya? Ahora, ustedes que todavía están jovencitos, probablemente los principales dilemas se pueden provocar a nivel familiar y también se les puede presentar a nivel de grupos de trabajo en la universidad. Entonces, deben tratar de comunicarse y de dialogar. Nadie dice que tengan que pensar, todos igual, que tienen que todos tener las mismas características de personalidad, porque no se trata de eso. O sea, los equipos son mucho más eficientes y más potentes cuando son diversos, pero son complementarios. Y cuando es complemento, todas las fuerzas se unifican en un solo objetivo. Pero ¿qué es lo que pasa? Cuando dentro del equipo hay resistencia, hay rivalidades, todos pelean, todos quieren tener la razón, ahí sí que la comunicación desde el minuto cero se quiebra y es difícil que se reconstruya. ¿Ya? Así que, ¿alguna consulta, duda, comentario hasta acá? ¿No? Muy bien. Yo por lo menos no. Ya, la próxima Ok. semana que ya va a ser como la última clase que vamos a tener, voy a mirar calendario. Calendario. La próxima semana ya es 1 de diciembre. Entonces la próxima semana vamos a tener nuestra próxima clase, porque después el 8 de diciembre es feriado, no tenemos clase, y el 15 les toca a usted, a los 3 grupos, hacer sus presentaciones. Entonces, la próxima semana vamos a hablar de las inferencias, que tiene que ver con elementos de comunicación, y vamos a revisar algunos temas de inteligencia emocional y de inteligencias múltiples. ¿Les parece? Sí, Así profesora, que, a mí me parece. muy bien. Gracias, Francisco. Yo me imagino que estoy conversando con usted como que no estuviera al frente, pues, entonces. Ya, vamos a llegar entonces hasta acá. Les deseo que tengan una muy buena resto de semana, que tengan un muy buen fin de semana también y nos estaríamos viendo, si Dios quiere, la próxima sesión del día martes. ¿Ok? Igual usted, profesora, cuídese mucho y Ya, tenga buena semana. igual ustedes, cuídense harto.